contar con la presencia del diputado Fernando Mercado Guaida. Él es diputado ahí precisamente en la Asamblea del Distrito Federal. Bienvenido, señor diputado. Muchas gracias, Eduardo, y buenas tardes a todo el auditorio. La preocupación obviamente es por la cultura. ¿Qué hay de cultura y qué se está haciendo por la cultura en este gobierno en el Distrito Federal? Bueno, yo te diría que hay muy buenas intenciones, hay muchos esfuerzos, pero no son suficientes. Tenemos un problema grave de alcance de la política cultural de la ciudad. Está muy focalizada en el centro de la Ciudad de México, hay muy poca oferta para la periferia, muchas delegaciones. Los programas no están pudiendo llegar a la gente, sobre todo de más bajos recursos, y creo que se trata principalmente de un tema presupuestal. Los programas que han surtido efecto en la ciudad, que hay algunos muy interesantes, que han permitido que diferentes colectivos y la comunidad artística en general puedan integrarse a la vida activa cultural de la ciudad, no llegan a todos lados. Y esto tiene que ver con el alcance de los programas, con la falta de coordinación de lo que hay entre la legislación y el presupuesto. Tenemos algunas leyes que no se aplican por falta de presupuesto, figuras jurídicas que la ley obliga a la Secretaría de Cultura, por ejemplo, que se instalen y que ejerzan y que desarrollen ciertas actividades, y que no se ha podido porque no tienen dinero. Comentábamos hace un momento que en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas el presupuesto para esta materia de cultura era de poco más de 1,000 millones de pesos. En la actualidad, ¿cuánto es lo que tiene y alcanza esto? Es menos de medio millón, son 441 millones, por supuesto que no alcanza. Hasta el Y sobre todo, numerito queda así medio raro, ¿no? sí, no, Con y el además, 441. y además no, y además tenemos un problema importante cuando este presupuesto se va a gran parte en nómina, se va a gran parte en insumos de la misma Secretaría y muy poco a los programas. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Si se tenía un presupuesto de 1,000 millones, ¿cómo es que se pierden prácticamente 600 millones? O sea, ya no se los dan, no los pueden ejercer. ¿Cómo es que se pierde esa facultad de usar esos 1,000 millones? Yo creo que el principal problema fue el cambio de prioridades de la clase política en la ciudad, es eso. Y que poco a poco los programas sociales y algunos otros proyectos de infraestructura urbana fueron más relevantes que la política cultural, cuando la política cultural es, según la misma visión que tiene el gobierno del Distrito Federal del desarrollo de la ciudad, es uno de los 4 pilares del desarrollo sustentable. Además del medio ambiente, de la inclusión social y del desarrollo económico, la cultura es una de las 4 patas de la mesa sobre las cuales se puede dar un desarrollo equitativo, equilibrado y que le dé oportunidades a todos los capitalinos. Es fundamental que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la cultura, nuestro derecho a la identidad, y para eso se requiere, pues ahora sí que como un piso parejo, y no puede ser que en materia de programas sociales, en materia de infraestructura urbana, de proyectos de obra pública, etcétera, se gaste tanto dinero, y en el caso de cultura ya tampoco. Una ciudad que tiene aproximadamente 130 mil millones de pesos de presupuesto, y que 500 millones estén destinados tan poquito a la materia cultural. Hacer la comparación, 130,000 millones de pesos contra 500 millones de pesos, pues no tiene ni razón de ser, ni el 1% siquiera llegamos, que estaríamos hablando ni el 1 al millar, ¿no? El 0.05 al millar. ¿Cuál es la relación que existiría entre el presupuesto, la cultura, y qué se tendría que hacer en materia legislativa para dotar de recursos suficientes a la ciudad en materia de cultura? Sería 3 cosas. La primera es voluntad política parte de los diputados y del gobierno del Distrito Federal para incrementar el presupuesto. Desde que el gobierno del distrito haga su solicitud de presupuesto para el ejercicio 2013, considerar mucho mayor dinero. Hoy tenemos detectados, junto con la Secretaría de Cultura, 907 millones de pesos extra a lo que se están ejerciendo hoy como piso para poder continuar con el programa y la planeación que tiene la Secretaría de Cultura en corto plazo. Y en segundo lugar, que creo que es fundamental, también es momento de cambiar, yo creo que un poco el paradigma y el esquema. En materia cultural tenemos que transitar a un esquema diferente de gestión del espacio cultural y del programa cultural, también participando con la comunidad y con el colectivo. ¿A qué voy? Es muy caro hacer un teatro,
pero también es muy caro administrarlo, también es muy caro darle mantenimiento, también es muy caro traer los artistas, también es muy cara la obra. Pero en muchos casos, la misma comunidad artística en diferentes delegaciones, etcétera, estaría ávida, a veces aunque fuera gratis, de poder administrar el teatro, de presentar su obra, de hacer su difusión, etcétera. Obviamente con presupuesto público apoyando estos proyectos, pero sin la necesidad de hacer una estructura burocrática enorme para poder administrar una red tan grande de teatros, museos, galerías, etcétera. Hay muchos espacios públicos que están desperdiciados o que se utilizan, por ejemplo, el Que foro es a lo que cultural iba en yendo Magdalena ahorita, Contreras es un estacionamiento. que es a lo que iba ahorita. Aunque no se quiera hacer toda esa estructura o ese andamiaje de gasto que implica eh, pues toda la gente que tiene que trabajar para que se hagan las cosas, pero existe. Y lo peor de todo es que está desaprovechada, ¿no? Está desaprovechada y además percibimos también un par de temas importantes. No hay una empatía, más bien, no hay una coordinación clara, una correlación entre lo que la legislación dice y lo que el gobierno hace, y por dos razones. Una es la falta de presupuesto, y la otra es que a algunos diputados les da por sobrelegislar. Entonces tenemos leyes que implican presupuestos enormes, inalcanzables, una red de bibliotecas, por ejemplo, que compita con la red de bibliotecas federales, que implica una inversión impresionante, pues no solo en acervo y no solo en infraestructura, sino en gastos operativos, gastos de mantenimiento, No de hay coordinación conservación. con las No hay diferentes coordinación. esferas. Claro, si de repente los legisladores nos parece muy importante que lo es tener una red de bibliotecas o una ley de fomento a la cultura que implique un monstruo burocrático, y después no conseguimos el presupuesto para cumplir con esa ley, pues Vamos estamos en una perdidos. contradicción y tenemos muchas leyes en materia de cultura que son letra muerta. Entonces, lo primero sería que dotar de presupuesto y segundo, de normas que permitan la convivencia. Exacto, y te voy a decir que creo que es fundamental, un plan a largo plazo. En materia de medio ambiente, la ciudad tiene el Plan Verde, que es un plan que limita los ejes de acción de los diferentes órdenes de gobierno, de toda la administración pública, para que en 10, 20 años tengamos el estado en desarrollo sustentable deseado. En materia cultural no lo tenemos, no sabemos de aquí en adelante qué es lo que teníamos que hacer, no hemos homologado criterios con las delegaciones, con gobierno federal, con la comunidad artística, con los ciudadanos, y no sabemos qué es lo que realmente nos falta. O sea, no lo tenemos detectado con indicadores, con un diagnóstico claro. Entonces, tenemos que hacer primero un diagnóstico y a partir de ahí un plan de gran calado, a largo plazo, donde contamos con la participación de los jefes delegacionales, que además de nutrir este diagnóstico y este plan, se comprometan a realizar acciones coordinadas en un sentido claro para tener resultados deseables a lo largo del tiempo. Y también, por lo tanto, tener indicadores para saber qué tal vamos y Y poder evaluar. brevemente nada más, y el gobierno del Distrito Federal, ya sea, pues el saliente ya no, pero el entrante, ¿tendrían disposición de participar con esta construcción en la Asamblea Legislativa? Yo creo que sí, en un buen entendimiento, en un buen diálogo. Por nuestra parte, nuestro compromiso fundamental es buscar ese presupuesto para que le den continuidad al gobierno del Distrito Federal estos programas, pero a partir de ahí también, junto con ellos, establecer las reglas del juego, poder elaborar este plan, este programa cultural a mediano y largo plazo. Yo espero que sí. Señor diputado, preguntarte, muchas de las actividades que se realizan en el Distrito Federal son actividades efímeras, es decir, festivales muy cortos, no hay una planeación como ya lo comentaste. ¿Cómo hacer duraderas estas acciones y cómo también hacer esa diferencia entre realmente lo cultural y no las carreras de cochecitos en Reforma? Mira, yo creo que partiendo de este plan, lo primero que vamos a hacer es ponernos de acuerdo sobre criterios, qué es cultura, dónde hace falta. Te voy a poner un ejemplo. Un habitante de la delegación Benito Juárez tarda 15 minutos en metro o en metrobús para llegar al centro y poder disfrutar un museo. Un habitante de la delegación Álvaro Obregón que vive en la zona de las Barrancas, en San Bartolomé y Alco, tarda 3 horas para poder llegar al centro. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todos los ciudadanos tengan acceso? Eso tiene que ver con un tema de infraestructura, pero también programas que vengan desde ya hacia la comunidad y que las mismas colonias puedan tener festivales, puedan realizar eventos, etcétera. ¿Qué queremos hacer con eso? Que la cultura, como algo vivo, como algo que nos pertenece a todos,
se dé, se realice y florezca en las mismas colonias, en las mismas comunidades. Entonces, ¿para qué necesitamos para eso? Ponernos de acuerdo en qué es lo que hace falta, partir de un diagnóstico y a partir de ahí entre todos planear de aquí en adelante. Pues te agradecemos muchísimo, Fernando Mercado Piara, que nos compartas toda esta visión, y yo creo que te invitaríamos un sábado que vengas, que tengamos la oportunidad de platicar un poco más a fondo, como para conocer qué pasos tiene que seguir también la ciudadanía para apoyar este tipo de iniciativas. Yo con mucho gusto, Eduardo, en cuanto ustedes lo decidan, aquí estaremos. Pues te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Es el diputado Fernando Mercado Guiada. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ojalá que ese tipo de propuestas realmente progresen y que se pueda normar y adecuar la legislación en el sentido de que haya más cultura, porque en la medida que hay más cultura hay respeto a la norma, hay respeto al derecho de cada uno de los ciudadanos.